Llegó este día esperado, ¿verdad? Realmente esperado por muchos. Solemos esperar este día que apenas terminamos el Día de Banderas del año pasado. Ya quisiéramos que venga, ¿no? El siguiente domingo, pero sí, realmente esperamos mucho este tiempo. Es un tiempo inolvidable por razón de Dios en nuestras vidas. Y ¿saben qué? Este día, primer día de la semana, los cristianos lo llamamos el Día del Señor, ¿verdad? Pero dentro de ese Día del Señor estamos nosotros también. Amén. Y le damos gracias a Dios porque nos permite estar juntos de tantas naciones, ¿verdad? Miran allí a nuestros costados, son las banderas que nos representan a cada uno de nosotros. Y realmente este día también es histórico porque 5 países centroamericanos celebran su independencia en ese mismo día, ¿verdad? Tenemos allí a Honduras, San Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, eh, el mismo año, 1821. Y el día de mañana también se celebra otra independencia. ¿De quién será? ¿De qué país será? México. Muy bien, México. Yo sabía, pero quería probarlos un poquito. Quería escuchar algo más fuerte, ¿no? Mañana, ¿quiénes celebran su independencia? Bueno, ya vamos mejorando, ¿no? Vamos mejorando. Pero realmente estos días, hermanos, son días de fiesta para nosotros los hispanos. Amén. Y realmente Dios, hermanos, nos ha traído hasta esta tierra, nos ha traído hasta aquí, no solo para valorar nuestras raíces, aunque las valoramos, ¿verdad? Las valoramos y queremos no perder nunca esas raíces nuestras, aun cuando estemos acá ya muchísimos años. Realmente valoramos nuestras raíces, sino que también estamos llamados a valorarnos nosotros como personas que venimos a ese país, porque nos consideramos uno de los motores del progreso de esta nación. Y yo quiero recalcar eso porque se escucha mucho, ¿verdad? No se menciona realmente esa fuerza de los hispanos en ese país de una manera positiva. Más se está mirando y escuchando lo negativo que lo positivo. Hermano, lo positivo es mucho más grande que lo negativo, hablando de nosotros los hispanos. Por eso he puesto que es uno de los motores más fuertes y más poderosos en esta nación, los hispanos. Amados, eso nos debe llenar de alegría, de un orgullo santo, por supuesto, porque realmente sí lo ponemos todo, ¿verdad? Cuando venimos acá, venimos a trabajar, venimos a, como decía, a sudar la gota gorda, a unos no tan gorda, pero todos a dar nuestro mejor esfuerzo. Así yo quisiera, hermanos, que ese día podamos festejarnos los unos a los otros, darle gracias a Dios por habernos traído a este país. Pero ¿saben qué? Quiero decir algo más. Dios nos ha traído aquí porque Él tiene planes para bendecir al mundo a través de nosotros. Eso me lo han escuchado ustedes decir siempre y creo que lo voy a decir hasta que el Señor me lleve. Porque estoy plenamente convencido de que Dios no nos trae a otro lugar que no sea nuestra patria, si no es por una razón válida, por un propósito glorioso que Él tiene en mente y que está cumpliéndolo en nuestras vidas. Que no escape eso en nuestra mente, que no pensemos que hemos venido aquí solamente para hacer dinero, para mejorar nuestras familias. Esto es parte, esto es una añadidura, nada más. Él es nuestro proveedor, nos provee aquí y también en nuestro país. Nos provee en otra parte también porque Él es nuestro proveedor, sea el lugar donde estemos. Él es nuestro proveedor. Y si nos ha traído aquí, tenemos que estar atentos a esos propósitos porque queremos cumplir los propósitos de Dios. Él nos ha traído hasta aquí, hermanos, con un propósito. Tanto más cuando somos de varias nacionalidades y nos pone en este punto. Es interesante, hermanos, porque realmente en ese país casi tenemos em, a medio mundo, lo mínimo, ¿verdad? Tenemos de muchas naciones aquí. Así que, hermanos, hay algo que Dios está queriendo hacer a través de su pueblo en este país. Estemos atentos a eso. Señor, yo quiero cumplir tus propósitos.
de manera personal, como familia. Señor, quiero cumplir tus propósitos. Tú nos has traído hasta aquí porque tienes planes con nosotros y queremos cumplir nuestros planes. Amén. No vivamos por vivir, no ganemos el dinero por ganarlo, por tener alguna cosa extra o alguna comodidad. Hermanos, déjeme decirle que la comodidad es peligrosa. La comodidad tiende a eh, desensibilizarnos y estamos muy cómodos. No es mala la comodidad, ¿verdad? Pero nos concentramos tanto en la comodidad que nos olvidamos de lo que realmente tenemos que hacer y nos volvemos insensibles a aquello que Dios quiere hacer a través de nosotros. Vamos a ir al pasaje que hemos leído. Abramos nuestras Biblias, por favor, en Mateo capítulo 28. Hay una fuerza que Dios está logrando entre los hispanos que le conocen. No solamente somos una fuerza laboral en nuestro país, pienso que somos una fuerza espiritual en este país. Amén. Los que hemos creído en Jesucristo, la iglesia y el Señor. No solamente esta nación se sirve de nuestros músculos, por así decir, sino que también de aquel que vive en nuestras vidas. Somos considerados una fuerza espiritual en esa nación. Y sea en la nación en que estemos, los creyentes son una fuerza espiritual. Y hay algo que Dios quiere hacer a través de nosotros en ese país. Mire, lo que estoy diciendo, podríamos llamar a ser una paráfrasis de lo que realmente leemos en Mateo capítulo 28. Y vamos a leer del verso 18 en adelante. Jesús se acercó entonces a sus discípulos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan, llegan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les ha mandado, todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. El Señor Jesús se está dirigiendo a sus discípulos, se está dirigiendo a nosotros. Está haciendo que nuestros ojos tengan la visión que Él quiere que tengan. Nuestros ojos estamos llamados a mirar lo que Él mira. Digo nuestros ojos porque nuestros ojos le conocen a Él. Nuestro corazón palpita cuando escuchamos su palabra. Cuando sentimos que somos movidos por su palabra, eso testifica que Él está con nosotros. Y cuando leemos esto, hermanos, es lo que se conoce como la gran comisión. Algunos le llaman que es la gran omisión, porque todos leen todo el Evangelio y se quedan aquí nomás y piensan que eso es la conclusión del Evangelio. Hermanos, la gran comisión no es la conclusión del Evangelio, es la aplicación del Evangelio. Estamos llamados a mirar esta gran comisión como las palabras de Jesús, que tienen mucho que decir a los que creen en Él, a los que saben para qué vino Él a este mundo, para que nosotros vivamos también esa misma obra por la cual Él vino a este mundo. Estamos llamados a ser la extensión de lo que el Señor Jesús hizo mientras que estuvo con nosotros. Y en esta gran comisión, hermanos, a veces nos quedamos solamente con la palabra id y hacemos muchos estudios con id y predicar el Evangelio. Es mucho más. Si miramos en toda la gran comisión, y de repente desde el verso 16 hasta el 20, vamos a encontrar varios temas. Algunos se han descubierto como unos 10 temas en esto nomás que es la gran comisión y su contexto. Hay muchos temas, muchas cosas en las cuales nosotros tenemos que pensar. Y solamente quiero llamar la atención sobre algunos de esos temas. Por ejemplo, el verso 18 que hemos leído, cuando el Señor Jesús dice, se me ha dado, ¿qué dice? Toda autoridad. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. Es lo primero que dice. ¿Saben qué? Esto no es una pretensión de Jesús. El Señor está declarando poseer la autoridad total y universal de todo. Es lo que está diciendo el Señor. Se me ha dado todo poder, toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿El tema cuál es? La autoridad. La autoridad del Señor.
Esa autoridad, hermanos, no solamente se menciona en esta última parte del Evangelio. Vamos a mirar, por ejemplo, Mateo capítulo 7, verso 29. Al final del sermón del monte, ¿qué cosa dice la gente en cuanto a su enseñanza? Él enseñaba con autoridad. Nadie enseñó como él, porque él enseñaba como quien tiene ya autoridad. Precioso, ¿verdad? O sea que no solamente la autoridad es en el último capítulo de Mateo, en el capítulo 28. Fíjense capítulo 8, verso 27. ¿Qué cosa notamos allí? Que el Señor despliega su autoridad en medio de qué, ¿verdad? Está hablando sobre los elementos naturales. Autoridad, él tenía poder para calmar las tormentas. Estaba desplegando la autoridad que él tenía. O sea, no solamente aparece en la gran comisión, una vez más, ¿verdad? Mateo capítulo 9, versos 7 y 8. ¿Qué miramos allí? ¿Se acuerdan del hombre paralizado? ¿El Señor lo sanó? Claro que sí lo sanó, ¿verdad? Y entonces, ¿qué cosas dicen las multitudes cuando ven a este hombre sano? Comenzaron a glorificar, ¿a quién? A Dios, porque se daban cuenta que tenía toda autoridad aún sobre nuestros males. Él tiene toda la autoridad. Otra vez, no es solamente ahí en Mateo 28, verso 18, cuando se habla de la autoridad de Jesús. La autoridad de él es recurrente, ocurre en varios momentos en el Evangelio. O sea, cuando Jesús habla a sus discípulos en cuanto a su autoridad, no es una cosa nueva que estén escuchando. Ellos ya habían visto la autoridad de Jesús en diferentes momentos. Pero ¿cuál es la diferencia de esos momentos con estos momentos? Él está en ese momento de Mateo 28, 18, está afirmando su autoridad, pero total, su autoridad absoluta. Ahora su autoridad le ha sido dada no solamente para lo de la tierra, sino cielos y tierra. Esa es la autoridad total que está hablando el Señor Jesús de sí mismo. En los versos que hemos leído, la gente hablaba de su autoridad desplegada en diferentes eventos. Ahora Él mismo está hablando de que toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Saben por qué? Esto no es un sumario de lo que hemos visto anteriormente, sino por lo que va a decir después. Era requerido que sus discípulos sepan lo que tenían que hacer, pero que tenían que contar con la autoridad de Él. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Esa es la razón. Esa es la razón. Eso es lo que no nos debe dejar tranquilos a nosotros en nuestras casas. Porque toda la autoridad le ha sido dada al Señor en el cielo y en la tierra para esto que tenemos que hacer. De ir y predicar el Evangelio. Ir y hacer discípulos. Eso es lo que está diciendo el Señor en este momento. Cuando habla de la autoridad, no solamente se habla del cielo y la tierra, está queriendo que nosotros entendamos que es todos los lugares en esa tierra, todas las naciones. Hermanos, a partir de esa gran comisión, el mundo entero se va a convertir en la arena, en el campo donde la obra y la misión de la iglesia se va a llevar a cabo, no por nosotros mismos, sino por la autoridad de aquel que dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan a todas las naciones. Y ya estamos aquí. ¿Sí o no que el Señor nos ha traído a esta nación? Que no es nuestra nación. Y si nos ha traído de nuestra nación a esta nación, es porque quiere que contemos con esta gran comisión. No solamente son palabras aquí. El Señor Jesús está hablando de sí mismo. Está diciendo que no nos perdamos ningún detalle en cuanto a lo que Él hizo. Esto nos llame la atención, nos dé la fuerza para ir adelante a lo cual el Señor nos quiere mandar. Tenemos ahí que ir a todas las naciones. Al comienzo del Evangelio, las naciones llegaron a Jesús en las personas de los sabios que vinieron de Oriente, ¿verdad? Las naciones vinieron a Él cuando era
pequeñito, el Dios con nosotros, ¿verdad? Pero ahora el Señor nos manda a las naciones. ¿A quiénes? A los que hemos creído en Él. ¿Qué está diciendo este pasaje? Está diciendo que el Señor, en su voluntad, Dios hace ver de que Él es el Señor, que las naciones vienen hacia Él en ese momento para decirnos que va a haber un momento en que nosotros vamos a ir a todas las naciones. Puede que sea el caso de algunos de nosotros, y eso ha ocurrido muchas veces en el tiempo que llevamos ministrando al Señor. Dios nos ha traído a esa nación, no solamente para quedarnos en esta nación, sino mandarnos a otra nación a partir de esa nación. Dios tiene planes, y planes preciosos y gloriosos, hermanos. Son planes de lujo, ¿verdad? Porque va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Esa es la voluntad de Dios. Él quiere que miremos este mundo como Él lo mira, como que es el campo, la arena, el lugar donde Él quiere que nosotros cumplamos su misión. Jesús ya había predicho que mucha gente vendría de diferentes partes a ser la iglesia del Señor. No solamente los judíos, sino que también los no judíos comenzaron a creer en el Señor. Porque por ahí se escucha, no solamente Dios es el Dios de los judíos, no, ahora es Dios de todos. ¿Comenzó con el pueblo de Israel? Claro que sí, ¿verdad? Pero vinieron muchos a ser parte de la bendición de Abraham. ¿Estamos? Esto es una cosa que no tenemos que perder de vista. El Señor Jesús cuando vino no solamente vino con los judíos, porque dice que a los suyos vino y los suyos no le escucharon. Dice, se va a todos. ¿Se acuerdan del centurión, del soldado romano? ¿Era del pueblo de Dios? No, era un romano. Pero sin embargo, qué cosa dice Jesús acerca de él? No he escuchado a alguien que pueda tener la fe que tú tienes. La mujer de Caná tampoco. Era del pueblo de Dios. Sin embargo, tuvo la bendición del Señor ella misma. Así que hermanos, cuando el Señor leemos el Evangelio, nos damos cuenta que no solamente Israel, no solamente la nación de Israel, sino es todo el mundo. El Señor bendijo a todos, no importando de dónde sean, para que entendamos que Él es el Salvador de todas las naciones. El Señor quiere que agucemos, tengamos una visión aguda, directa, en cuanto al objetivo que debemos de tener en vista los que creemos en Él. No son las cosas, no es el mundo, no es la comodidad, es la gente de todas las naciones. Ese es el objetivo de la iglesia cristiana. Es el objetivo del creyente. ¿Hay mucha tarea que hacer? Claro que sí. ¿Ya Dios empezó haciéndolo? Claro que sí, ya estamos en esta nación, donde está casi medio mundo, muchas naciones en este mismo país. Así que realmente tenemos mucho para hacer y tenemos que contar que no estamos solos, sino que tenemos la autoridad del Señor Jesús. Amén. ¿Habrá un lugar en el mundo donde no tengamos que ir? Cuando el Señor nos dice que tenemos que ir a todas las naciones. ¿Habrá un lugar? No hay ningún lugar. Estamos llamados a ir a todas las naciones. A todas, no solamente aquí, a esta nación, o sea, no solamente a los americanos, o sea, a los nacidos aquí, sino podemos predicar el Evangelio a cualquier persona de cualquier nación en ese país. Amén. Que no nos limite el lenguaje. Si tenemos el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, podemos hablarle a cualquiera, a un chino que habla mandarín, o a un ruso, o quien sea, hermano. La tecnología está ayudándonos mucho con esto. Podemos llegar a cualquier persona. Solamente ponga usted en su dispositivo translator y va a poner el idioma que quiera. Y puede presentar el mensaje del Evangelio. Es nuestra tarea, hermano. Es nuestro trabajo. Es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. No solamente trabajar y hacer dinero y tener comodidades, más que eso. Y Dios nos ayuda a ser austeros con nosotros mismos. Pero que hagamos lo que el Señor quiere que hagamos en este mundo.
No estemos concentrados en nuestra comodidad, en las cosas que quisiéramos tener o que ya tenemos. El Señor quiere que cumplamos la gran comisión. El Señor quiere que miremos, no solamente mirar las naciones, sino que vayamos a las naciones, a todas las naciones. Si pudiéramos pensar, Señor, dame la manera que yo pueda llegar a mi jefe habla ruso, por ejemplo. No tengo un jefe que hable ruso. Estoy poniéndosela difícil. ¿Qué cosa podríamos hacer si esa gran comisión me está tocando a mí en el día de hoy? ¿Qué tengo que hacer para que este jefe mío o este compañero mío que no habla el inglés o que no habla mi idioma pueda conocer de tu amor, Señor? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Si tú me estás mandando a predicar tu evangelio a todas las naciones, ¿qué tengo que hacer, Señor? Y usted se pone a orar al Señor. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacer, Señor? Y en serio se propone a ser ayudado por Dios. Dios lo va a ayudar. Amén. Nada va a ser excusa. Nada lo va a limitar porque el amor de Dios lo va a mover a hablarle acerca de Jesucristo a todas las personas. El amor de Dios. Hermano, puede que esto sea algo ausente en su vida. Puede que sea, pero no lo debe ser. No debe ser. El Señor dio su vida por nosotros, no solamente por mí, sino para aquellos que iba a alcanzar a través de mí, aquellos otros. La gente que no conoce al Señor, que está alrededor de mí, está llamada a conocer el Evangelio a través de mí, porque el Señor me ha puesto entre ellos. Señor, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo cumplir la gran comisión? Esta debe ser la materia, y una materia seria de pensar y de buscar la manera de cómo hacerlo. No tenemos que ir muy lejos, mis hermanos, para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Estamos mirando en nuestra iglesia algunos hermanos que están decidiendo usar su vecindario, su propio vecindario para predicar el Evangelio, su propio lugar. Y le doy gracias a Dios por eso, porque Dios le ha dado eso para hacer. Otro lugar puede ser el trabajo. Encontré con una hermana la vez pasada, ¿cómo puedo hacer para que la gente que está interesado o interesada en mis productos pueda conocer al Señor? Pone ahí un flyer, la invitación a la campaña, mételo allí. En nuestro trabajo podemos hacerlo también. Señor, dame la manera que yo pueda compartir tu amor a la gente que está alrededor de mí, a la gente que tú has puesto en contacto conmigo, porque yo quiero cumplir lo que tú estás mandando en Mateo 28, 18. Señor, ocúpame en esto. Esto es la voluntad de Dios. Él dio el primer paso. Si estamos en otra nación, nos está juntando con otras naciones. ¿Para qué? ¿Para solamente hacer bolita? No, hermanos. Es para más que eso. Para que juntos nos ayudemos y nos animemos a cumplir la gran comisión. Para eso. No solamente para saludarnos, o abrazarnos, o contarnos cómo nos fue el trabajo, cómo fue lo que viví ayer o lo que fue. Es más que eso, hermanos. El compañerismo es más que hablar sobre lo que estamos acostumbrados a hablar. Es un compañerismo en Cristo. Es un estar juntos para hablar acerca de Él, de cómo está trabajando conmigo, cómo puede trabajar a través de mí a otros. Tanto me animó este hermano que me dijo, denme un montón de folletos que voy a poner fruta en mi vecindario. Señor, dije, nadie le dijo nada, Dios se lo dijo. Dios se lo dijo. Y Dios va a tratar con cada uno de nosotros. Nos va a mover a hacer lo que tenemos que hacer. Hermano amado, esto es nuestra tarea, no es otra nuestra tarea. Esta es nuestra tarea en esta nación. Y en la nación a donde Dios quiere mandarnos, allí nos vamos y seguimos haciendo lo mismo. Por ser lo que somos. Amén. Por ser lo que somos. Hijos de Dios, creyentes,
¿Habrá un lugar en el mundo donde no predicar el evangelio? No existe para nosotros. No hay limitación de naciones. Estamos llamados a ir a todas las naciones. Verso 19. Un tercer tema es el tema del discipulado. ¿Qué dice el verso 19? Por tanto, id y haced discípulos. No dice creyentes, discípulos. No dice predicadores o maestros, discípulos. Es lo que tenemos que hacer. Ir y hacer discípulos. La iglesia existe para hacer discípulos. Amén. Cuando Jesús escogió a los 12 para ser apóstoles, en primer lugar ellos estaban llamados a ser discípulos. Primero los llamó, ¿para qué? Para que le sigan. Ellos hicieron eso primero. Todo aquel que sigue a Jesús se convierte en su discípulo. Amén. No los nombró apóstoles y quedaron como apóstoles. Y no fueron discípulos primero y siguieron siendo discípulos hasta el fin. La tarea específica es cosa de Dios. Pero mi tarea básica es ser discípulo del Señor. ¿Qué significa ser discípulo del Señor? Seguir al Señor, seguir sus pisadas. ¿Se acuerdan de José de Arimatea, capítulo 27 de Mateo, verso 57? ¿Quién era este José de Arimatea? De Arimatea, ¿quién era? ¿Era un hombre pobre? ¿Era un hombre rico? Sin embargo, lo conocieron como discípulo de Jesús. ¿Por qué razón? Porque seguía a Jesús. Estuvo en el momento más álgido, cuando nadie quería hacer nada por él, ahí estaba él. Discípulo. Un discípulo es sensible a las cosas de su Señor. Tengas dinero o no tengas dinero. Sensible. Sensible a la necesidad de su iglesia. Ese es un discípulo. Un discípulo verdadero se ocupa por la iglesia del Señor. Para hacerle bien, como hizo José de Arimatea con él en ese momento tan difícil. A veces no sabemos qué hacer en la iglesia y hacemos lo que no debemos de hacer en la iglesia. La iglesia es del Señor. Yo tengo que mirar qué cosa va a bendecir la iglesia de mi Señor. ¿Qué cosa le va a hacer daño? ¿Qué cosa le va a lastimar? Eso no lo voy a hacer porque la iglesia es del Señor. No debo de hacerlo porque la iglesia del Señor. Señor me guarde, Señor me libre de que yo pueda tocar el manto de su esposa. El Señor quiere que nos miremos de esa manera, como sus discípulos. Hacemos discípulos al predicar el Evangelio, ciertamente. Ahí se empieza todo, a presentar a los hombres y a las mujeres lo que Cristo enseñó, sus afirmaciones. Pero ¿saben qué? El hacer discípulos es más que poner conocimiento en la mente de los creyentes. Es más que eso. Lo hemos dicho ya varias veces. Pensamos que somos discípulos cuando ponemos mucho conocimiento de diferentes formas, conocimiento solamente en la mente del creyente. Es más que eso, mis amados. ¿Qué dice Mateo 10:25? ¿Qué es lo que nos hace aprender Mateo en esta parte? Vamos a ver Mateo 10:25, por favor. Yo creo que busque Mateo 12:49. Mateo 10:25. ¿Quién tiene Mateo 10:25? Muy bien. ¿Cuál es la parte aquí de discipulado? ¿Qué cosa es lo que tenemos que ser para ser discípulos de Jesús? Ser como Jesús, en una frase. Eso es todo. Que podamos ser como Jesús, no saber de Jesús, sino ser como Él. El discípulo no es más que su maestro, a lo mucho como su maestro. Vivir como Él, hablar como Él, hacer lo que Él hizo. Eso es ser como Jesús. ¿Qué cosa nos dice capítulo 12, verso 49?
¿Quiénes eran su madre y sus hermanos? ¿Su mamá y sus hermanos? ¿Quiénes? Sus discípulos. Sus discípulos. He aquí, estos son mi familia. Somos una familia porque seguimos al Señor. Y vamos a seguir siendo familia si le seguimos al Señor como Él quiere que le sigamos. Amén. De esto se trata, el ser cristiano. El ser un discípulo es seguir a Jesús, es ser como Él, es estar con aquellos que le siguen a Él también. Aquellos que cuidan lo que es del Señor, aquellos que cuidan la iglesia del Señor. Que las palabras del Señor, las enseñanzas del Señor sean guardadas celosamente, amándonos los unos a los otros y amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Esto es ser discípulo. Hermanos, esta es la razón por la cual las iglesias, quiero decir nuestra iglesia en particular, tiene la escuela dominical. En la escuela dominical estamos llamados a eso. Hay ese compromiso delante de Dios, de que podamos discipular. Qué cosa es eso? Enseñar cómo seguir a Jesús. Cómo ser como Jesús en nuestra vida. No solamente yo, sino con mi esposa. No solamente mi esposa y yo, sino con mis hijos también. Es el trabajo de la escuela dominical. No sé a cuántos no sabían que esta parte que es tan sencilla y elemental encuentro en la escuela dominical. La escuela dominical es ese motorcito, ¿verdad?, que hace a los discípulos. No quiere meter conocimiento en la mente y no quiere que podamos lograr ser como Jesús. Que podamos amarnos como iglesia porque nosotros somos de la familia, la madre y los hermanos de Jesús, los que hemos creído en Jesús. Esto es la escuela dominical. Aprovechemos la escuela dominical, mis amados. Apreciémosla como una herramienta para que seamos discípulos del Señor, para que seamos como el Señor. Porque de eso se trata, lo que se hace allí. Y esto entre paréntesis, yo quiero animarlos a todos. Hermano, quisiera ver esa mansión llena de los que venimos aquí los domingos, ¿verdad? Ahí buscando sus salones, ahí que podamos hacer más salones, de uno a hacer 2, 3 salones de repente. Eso va a ser una muestra de qué cosa, que queremos seguir a Jesús. Queremos ser como Él. Estar con nuestros oídos, nuestro corazón dispuesto para ver, Señor, cómo quieres que yo me comporte aquí. Dime tu palabra. Esas son las lecciones en la escuela dominical. De cada día, de cada año. Amemos nuestra escuela dominical, apreciémosla. Porque es allí donde nosotros vamos a aprender a ser como el Señor. Allí somos enseñados. Dice lo que dice en el verso 20 de Mateo 28. ¿Qué dice el verso 20? Ajá. Enseñándoles a obedecer. Es el otro tema en la gran comisión, la enseñanza. La enseñanza. Los discípulos se hacen enseñándoles y son nutridos por la enseñanza. Eso es importante, no podemos ser discípulos si no somos enseñados. Tenemos que estar en el lugar donde somos enseñados con la palabra de Dios. En el Evangelio de Mateo, Jesús se pone como ese Moisés en los discursos cuando él enseña el Sermón del Monte, por ejemplo. 3 capítulos, purita enseñanza. Es una enseñanza que comienza a mirar el corazón de nosotros y nos hace mirar que el corazón tiene que estar dirigido hacia Dios, no solamente nuestros ojos, sino que nuestro corazón a Dios. En una frase, esto es el Sermón del Monte. Pero son 3 capítulos en los cuales el Señor está pródigamente enseñándonos los detalles de cómo debe ser un hijo o una hija de Dios. Cómo debe ser enseñado. Tenemos que ser enseñados. Tenemos que ser nutridos no por nuestra enseñanza, sino por la enseñanza de Jesús. Amén. La iglesia debe enseñar las cosas que el Señor ha enseñado, no otra cosa. Por eso siempre usted va a ver en su clase de escuela dominical al maestro con la Biblia abierta, más que con el manual, su Biblia.
Y si va a leer su manual, es porque allí está escrito lo que está escrito en su Biblia. Y ese es el trabajo para poder ser enseñados. Hermanos, ¿habrá mejor tesoro para nuestra vida que la palabra de Dios? No hay. De repente puedes ya estar tranquilo porque ya llegaste hasta tener tu salario que siempre has querido. Y gracias a Dios que ya tienes el jefe que siempre has querido, que te considera y demás. Hermanos, y te sientes feliz, te sientes totalmente pleno y dices, para esto vine. Y a veces nos quedamos allí, hermanos, y no debemos quedarnos allí porque es lo menos. Es lo menos. El Señor te da eso porque Él es bueno contigo, pero no para que te olvides de Él. No para que te olvides que tienes que ser como Jesús, que tienes que trabajar para ser como Él, para seguir sus pisadas. Señor, gracias por la provisión diaria, gracias, Señor, pero yo sé que esto no es todo, esto es lo menos. Esto es como cuando tú le das su comidita al pajarito. Yo me quiero contentar con eso, que solamente eso es mi vida, seré solamente un pajarito. Y vivimos como pajaritos, contentos porque tenemos nuestro alpiste, nuestros granitos para alimentarnos y tenemos nuestro arbolito donde podemos tener nuestra sombra. Y eso es todo. No, mi amado, no, mi amada, eso no es todo. Nuestro todo es la gran comisión. Eso es lo que tenemos que hacer en esta nación. Nos ha juntado a muchas naciones para poder llegar a todas las naciones. No para visitarles, hacer turismo, sino para predicarles el evangelio. Para eso. Verso 20, preciso verso 20, y estamos terminando, hermano. Enseñándoles que a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con vosotros. ¿Qué dice? Todos los días hasta el fin del mundo. Nos encanta esa frase, ¿verdad? Nos hace sentir muy bien, muy protegidos. Pero ¿sabe qué? Tiene que ver con la gran comisión, más que con su bienestar. El tema es la gran comisión, lo que el Señor quiere que hagamos. Así que esto último, lo último tiene que ver con la gran comisión, no para sentirnos bien. Está mal, no está mal que nos sintamos bien, ¿verdad? Pero es en función de la gran comisión. La presencia de Dios es lo que nos tiene que animar a nosotros a hacer la gran comisión. Es la presencia del Señor que está prometida allí, que nos tiene que mover a hacer y salir de nuestra comodidad para ir y predicar el Evangelio, para ir y repartir un tratado. Yo creo que estamos a vísperas de la campaña, ¿verdad? Invitar a nuestra campaña. Eso es nuestra vida. Hermanos, que ya nos caiga, que nos demos cuenta que eso es el motivo de nuestro vivir. Esto es, hermanos. ¿Cómo quisiera, hermanos, quisiera que este sábado 21 tengamos un ejército allí en ese saloncito de evangelismo que tenemos? Un ejército allí de todos los que estamos aquí, ¿verdad? Y que nos falten los tratados, que nos falten los volantes, y hacemos más. Pero que tengamos un ejército. Yo quisiera pedir al grupo de alabanza que podamos cantar esta última canción que se cantó. Carlito, por favor, ¿dónde está? Esta última, ¿ok? Hay poder en el nombre de Cristo. Porque realmente esto es lo que tenemos que hacer. Esta es la razón de nuestro existir, de nuestra vida como iglesia. Como dijo nuestra hermana Ana Rosa, si usted piensa que no está para caminar en la calle por alguna razón que no quiere decir, igual venga, no va a salir, pero venga, venga para orar por la gente que no conoce al Señor. Venga usted a orar para que los que van a salir vayan con la gracia de Dios y puedan recibir una invitación y Dios está invitándolos a venir a escuchar su evangelio. Vengan. Amén. Vengan todos. Y no alcanzamos en el saloncito de evangelismo. Vamos a ponerlo allá abajo en el lobby donde tomamos cafecito después de la escuela dominical y que se llene eso. Amén. Que realmente seamos un ejército este sábado 21. Que oremos por nuestros jefes, por nuestros compañeros del trabajo, para que conozcan al Señor. Que el Señor nos use para invitarlos a nuestra campaña. Que Dios los use. Que Dios nos use. Que nos mueva a hacer lo que
todo lo que tenemos que hacer. Seamos pobres o ricos, es todo lo que tenemos que hacer. Que nuestra pobreza, nuestra falta de algunas cosas no sean motivo, hermano, pues solamente son pretextos. No, que no tengo. Lo tienes todo en Cristo Jesús. Eres un creyente, lo tienes, no te falta nada. Y si tienes mucho, no es como el hombre que tiene ya mucho y no sabía qué hacer con eso mucho que tenía. De eso vamos a hablar en la noche. La comodidad nos hace perder la sensibilidad de la gente que anda perdida y que anda en cadenas. Que Dios nos haga obedientes a la gran comisión. Quiero invitarlos a todos, sin excepción, a unirse este sábado 21. Para salir todos los que vamos a poder salir. Y si no puede salir usted, quédese y ore por lo que estamos saliendo. Amén. Que no hay excusa. Amado Señor, aquí está tu palabra, Señor. Aquí está tu palabra frente a nosotros. Poderosa tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por esta gran comisión. No queremos que sea la gran omisión en nuestra vida cristiana. Que seamos impelidos, movidos hacia esas naciones, esos que son de algunas naciones y que todavía no te conocen, Señor. Para que hagamos discípulos de toda nación, Señor. Muévenos en la dirección correcta. Ocúpate, Señor, de aquellas cosas que nos faltan. Que nosotros nos ocuparemos de aquello que tú quieres que hagamos. Que vayamos por aquellos que andan encadenados. Aquellos que andan sin esperanza. Aquellos que están esperando ese folletito, esta invitación, Señor. Hágase tu voluntad. Henos aquí tu iglesia para hacernos instrumentos de la salvación de muchos. Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.